nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La cabeza del hogar, y dice, aquí le vamos a dar al esposo, dice usted. Y que las esposas dicen, le van a pelar a mi marido, ahora sí. Y usted se pone feliz. La verdad que nos cuesta, a veces cuando nos casamos, nos cuesta decirle las cosas a nuestros esposos. Yo no sé por qué, puede haber temor, puede haber desconfianza. Fíjese que hasta puede haber vergüenza. Puede haber vergüenza. Hay vergüenza, hermanos. Sí, fíjese que a veces pasa en la luna de miel, aunque no voy a hablar cosas profundas, pero usted sabe que hay cosas que a la mujer, pues la primera vez no le gusta, ¿no? Y están en la luna de miel y ella apagada la luz y el marido, hermano, no la encuentra. Pero va pasando el tiempo y ya es hora. Yo acepto la primera vez que uno tenga tal vez un poquito de vergüenza, pero ya siguiendo el curso del matrimonio, uno como que va tomando confianza y uno empieza a conocerle a su esposa y a su esposo, ya no solo en las partes íntimas, sino también lo empieza a conocer sentimentalmente y emocionalmente. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Como por ejemplo, la mujer de vez en cuando se pone así como que usted le nota que está demasiado irritable y no sabemos entender que probablemente está la luna llena y que la luna llena ejerce una atracción. Y las pastillas anticonceptivas que está tomando, hermano, le están haciendo efecto. Y no sabe ni ella misma cómo, por qué está tan irritable, por qué. Y el varón no puede llegar a entender eso, porque el varón es varón, no tiene ese problema, no está pagando las módicas cuotas mensuales del pecado original que dicen, ¿verdad? Sino que simplemente somos varones y varones, hermano, y usted debe entender los cambios hormonales que tiene la mujer, pero sin conocerla es difícil, y más cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Y nos metemos a camisa de 11 varas, Dios mío, nos va a costar, probablemente la seguimos lastimando. Y hay muchos problemas, como que el problema del dinero es uno, como el problema tal vez sexual sea otro. Y bueno, hay muchos problemas, porque inclusive la familia puede ser un problema, la familia del esposo, la familia del esposo pueden ser un problema, ¿verdad? Pero uno de los problemas, sin lugar a duda, que nosotros tenemos es el reconocimiento de autoridad. Y la iglesia por ser una entidad o un organismo femenino, le cuesta reconocer autoridad. O no sé, solo a mí. Pero yo, ¿por qué me voy a sujetar a ese pastor? Si, mire, si total, lo único que quiere es el diezmo, ¿verdad? Y en realidad, porque uno tiene solo el pensamiento ahí de que es un hombre pecador, y yo comienzo a compararme como usted lo hace muchas veces con el que está está predicando, tal vez en el altar, y dice, pues si yo estuviera en el altar, yo no haría eso. Se equivocó, dijo mal esto. Y es natural, porque hay una naturaleza en nosotros que está caída y que tendemos nosotros a ser súper buenos, porque antes de llegar al cristianismo nosotros no reconocíamos que éramos pecadores. Pero cuando reconocimos que fuimos pecadores y que nos comparamos, ¿verdad?, con aquel que es más alto que nosotros ahí sí nos sentimos miserables por nuestro pecado que estaba delante de nosotros, y ya no teníamos excusa en el vecino, como ya lo vamos a ver por ahí, para escondernos y decir que somos santos o que somos imperfectos. Entonces es difícil sujetarse a un imperfecto. A Dios sí, yo, aleluya, a Dios sí me sujeto. Y ahí el problema, pues, de algunas personas, como le insisto, la iglesia, de sujetarse a alguien que es imperfecto. Y mientras más te quejes, a alguien más imperfecto te van a poner. Como ya no te sujetas en la casa, como ya no te sujetas en el trabajo, entonces te van a poner, en la iglesia, te van a poner en tu trabajo. Un jefe que de todas maneras él va a ser un faraón y te va a sujetar como sea, porque si no te va a amenazar y te dice, no te pago y listo. Y usted dice, ay, jefecito, ¿vienes el domingo en la mañana o no te pago? Y ay, jefecito, sí, chulo, ahí voy. Y estamos nosotros a órdenes de ese jefe, pero estamos aprendiendo algo, a ser obedientes. Y uno va pasando escalas de obediencia, hermano, y va pasando y va pasando y va pasando, porque desde niño usted nace y ya está chillón, ¿verdad? Está, quiero hacer lo que quiera. Y la mamá le pone, le cambia, hermano, y ahí está que se bota, hermano, y que no quiere comer los vegetales y quiere solo helado, hermano. Y quiere hacer lo que quiera, así como yo fui. Pero nos ponen una tutela ahí,
para que nos corrija, y sigue pasando el tiempo y nos ponen un profesor y al profesor tenemos que hacerle caso, aunque ahora, hermano, ya casi no le hacen caso. El alumno le puede pegar al profesor, pero el profesor no puede defenderse. Imagínense, va preso. Yo supe el caso ahí que le vinieron a una hermanita de la iglesia, hermano, y en las cámaras estaba filmado que el joven le agarró así, ya sabe qué. Hermano, aquí la parte trasera, la direccional izquierda, derecha. Y el alumno nada. Entonces se está violando un reglamento divino. Se está alterando un orden divino. Y Dios lo que quiere que aprendamos es obediencia. Y a la mujer le cuesta obedecer. Nadie dijo amén. No le codee tampoco, hermano, le estoy viendo. Porque en sí la mujer es perceptible en ciertas cosas y tiene características que son especiales, que no las tiene el hombre. No las tiene el hombre. Pero mire, si usted tuviera un esposo como el Señor Jesucristo, perfecto en santidad y que no le da un qué hacer, hermano, usted seguro, hermana, dice, amén, yo me sujeto. Pero a un imperfecto le va a costar. Pero tenemos entendido que hay un orden, hay una cabeza. ¿Dónde lo miro yo? Sí, en Efesios 5:22, porque ya se acuerda la semana anterior estuvimos hablando de una vida agradable a Dios. Después de la vida agradable a Dios y todo lo que teníamos que hacer, viene ya este texto que es 5:22 de Efesios. Dice, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso yo le estoy hablando que tenemos una cabeza que no falla, que es el modelo perfecto. Él es el salvador de su cuerpo. Es decir, que el marido tiene que convertirse en el salvador del cuerpo de la esposa. Y esto es cardíaco, que no se puede hablar con menores de edad. Pero usted debe saber, nosotros tenemos que precautelar la integridad del cuerpo de nuestra esposa. ¿Qué es eso de estar cargando un cilindro de gas, hermano? La esposa. Y al un chirizo acá, al otro por acá, al otro por acá, hermano. Y el varón leyendo el periódico. No, no es justo. Usted tiene que cuidar el cuerpo de su esposa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Diga, ay, por lo menos. Pero ahí lo dice, ¿no? Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y estamos hablando de un cuerpo físico, claro, estamos hablando de un cuerpo espiritual también. Entonces, el Señor Jesús, mire lo que hace. Él viene, el Padre, ¿verdad? Qué lindo. Manda a su Hijo a salvarnos. Pero dice, Oseas 12:12, dice, usted debe saber doctrina, ese es un texto muy conocido. Dice que Jacob se hizo pastor por mujer. Jacob se hizo pastor por mujer. ¿Y qué fue? Él trabajó 7 años, es decir, dio su vida. 7 años. ¿Por quién? Le dieron la feíta. Usted sabe que le dieron la feíta. Pero después trabajó 7 años más. Y bueno, ahí ya recuperó a su Raquelita, a su oveja. Pero tuvo que dar la vida por su amada Raquel, por su esposa. Aunque después se le murió Raquel, se quedó con la feíta. Pero de igual manera el Señor vino y da su vida, hermano, por Israel, digamos así, pero se quedó con la iglesia que somos nosotros, los feitos. Perdónenme la figura, ¿verdad? Pero esto es tremendo. Ahora, el esposo, ¿qué papel tiene? También dar su vida. Y a medida que el esposo se va entregando, es que mire, si uno, hermano, ama a su esposa, la esposa se va a dar. Claro que no se abuse tampoco, hermana, por favor. Y le dice aquí, mire, así como en la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. En todo a su marido. Entonces, ¿es lícito que la mujer se someta? Sí. ¿Le es difícil? Sí. Porque la característica de la mujer es un poquito dominante. Quiere gobernar ella. Y además como que fue seducida un poquito en el huerto
por un ser que era un ser superior, un seraf. Ese es el término que se usa para describir al serafín. Es decir, que tiene contacto. Por eso la mujer es un poco más sensible a las cosas espirituales, pero también es seducida de mejor manera, de mayor manera y con peligro, porque la mujer es auditiva y el hombre, usted sabe que los ojos se le abren para todo. Tenemos que tener cuidado entonces cómo la ministramos, cómo la hablamos, para que nosotros poder sacar ventaja de la sujeción, porque no la vamos entonces a sujetar hablándole recio, ni duro, ni maltratándolo, sino que van a ser las palabras de sabiduría, porque hay una parte en la Biblia que leí ahora, los dichos bien dichos son como manzana en la boca, algo así dice el libro de Proverbios. Es decir, que el aliento de manzana fresco, hermano, con sabiduría. Usted peleele a una mujer y la mujer le va a ganar siempre. Y por último, cuando está ya ganándole usted a la mujer, se bota a llorar y pierde de toda manera, hermano. Ya, mi amor, ya, está bien, no me llore. No se puede ganarle, porque usted va a ver que ellas como son, mire, tienen algo interesante que guardan y guardan en su corazón, entonces le van a sacar todo lo que tiene en el corazón. Pero el hombre, como no procesa la información, porque el hombre es así, si procesa algo que le interesa bastante, el partido de fútbol de Real Madrid contra el información, 3 p.m., hora del este, tal día, tal fecha, hermano, de aquí se va a acordar que a 5 meses después tiene ese partido de fútbol. Esa es una información importantísima, pero el aniversario probablemente no. ¿Por qué? Porque el hombre guarda la información que le interesan, porque las hormonas, las neuronas, todo lo que hacen es procesar lo que el hombre le es lógico, le es racional. Pero la mujer no tiene la misma capacidad. La mujer guarda todo, 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 todo. Y todo lo sentimental más aún. Entonces, cuando usted está discutiendo con ella, le saca todo, hermano, así, mira, en el año de tal, en el mes tal, en el día tal, tú me prometiste esto, me dijiste esto, hasta ahora no lo haces, cena romántica, hasta ahora estoy esperando. Y no me has dicho nada, que ya tienes tiempo, que ya tienes dinero, hasta ahora estoy esperando. Entonces, hermano, ¿cómo podemos ganar? No podemos ganar. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría para poder llevar. Y es más, en una discusión, hermano, usted va a ver que la mujer le está ahí y ahí y ahí y ahí hasta que se resuelve el problema. Es más, si tuviera esposa, si pudiera amarrarle un pilar, hermano, le amarra al varón ahí y el varón, déjame, déjame. Y el varón no habla. Y el varón ya está llamando el Uber para irse. Sí, porque déjame, no quiero. Y se fue, hermano. Después de 2, 3, 4, 5 horas regresa. Aunque hay algunas mujeres también que son maleteras, hermano, que hay que quemarles la maleta. Que van a la casa de mamá siempre, no sé por qué. Porque el que casa busca su casa, ¿verdad? Y los padres hacen mal diciéndoles, véngase, mijita. No, véngase, mijita. No. Por tanto, el hombre dejará padre y madre, dice la palabra de Dios. Así usted aguántese ahí, como los valientes. Ese es el matrimonio, es de aguante. Entonces, mire, tenemos que sobrellevar el matrimonio para lograr una sujeción. Pero hay una cabeza. ¿Qué quiere decir? Que uno va a tomar la decisión, no que uno va a imponer. Uno tiene que tomar la decisión. Es como cuando usted maneja el carro. No le van a poner un carro de 2 volantes, ¿o sí? No, uno tiene que llevar el volante. Y en sí, el varón es el que está encargado de llevar el volante y de ministrar a su esposa con cariño, con amor. Dice aquí cabeza, ¿qué significa? En el sentido de atrapar, cabeza, como la parte que se puede agarrar más prontamente, literal o figurativamente, cabeza, el ángulo, cabecera, cabeza. Bueno, eso sí se entiende, hermano. Pero como que en el sentido de atrapar, hermano, se nos dan, en cierta manera, ¿qué es lo que se atrapa, hermano? El pensamiento. El pensamiento lo atrapa a uno, lo envuelve. Cuando uno, hermano, está metido, digamos, cuando usted se enamoró de su colocho, hermano, o de su príncipe azul o de su princesa, hermano, usted no le daba vueltas a nada. Ya no quería ni ir a trabajar, estaba enamorado usted. Y tenía que, ay Dios mío, los
Dios libre, ¿verdad? De pasarse una luz roja y pasaba horas de horas de horas de horas. Uno atrapado en la mente. En la mente está su amado, en la mente está su amada. A veces la esposa manda un texto, le dice, mi amor, ¿me extrañas? Y usted, ¿qué está pensando en otra cosa, hermano? Porque esas no son cosas que tiene el varón en sí natas, pero tenemos que irlas desarrollando y aprendiendo también a ser afectivos. Bueno, ahora estamos de acuerdo, ¿verdad? Que hay cabeza, pero hay un problema. Hay un problema con las cabezas. Y por ejemplo, mire, Romanos 12, del 19 al 21, dice aquí, queridos amigos, nunca tomen venganza. Usted es vengativo. Tremendo, porque Dios dice, nunca tomen venganza. ¿Ustedes le hicieron daño alguna vez? No se vengue. No se vengue nunca. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza. Otra versión dice, mía es la venganza. Yo les pagaré lo que se merece, dice el Señor. En cambio, bueno, vamos ahí. Paremos ahí, un frenazo. Ahí. Fíjese que hay cosas que se le puede robar a Dios. Y uno puede convertirse en ladrón. El otro día le estaba escuchando al hermano Sergio y me llamó mucho la atención esto. Por ejemplo, Israel decía, ¿en qué te hemos robado? Dice. ¿Se acuerdan? ¿No? En Malaquías, ya va el pastor enseguida. Y dice el Señor, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, dice. ¿Pero qué dijo Israel? ¿En qué te hemos robado? Pero otra de las cosas que uno puede robar es la venganza. Quitarle la venganza a Dios. Porque el Señor dice, mía es la venganza. Esto es mío. Y si usted me quita, me está robando. Entonces, esto es muy delicado. No tomemos la venganza. Dejemos a Dios que Él, pues, obre. Y nuestro papel tampoco es, sí, que achicharralo, Señor. Quémalo, que le caiga, que le parta un rayo este momento. No, hermano, vamos a pedirle misericordia. Dice aquí en la palabra del Señor en el capítulo 20, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Hermanos, principalmente los líderes, los ancianos, los pastores. Yo he visto con estos ojitos que verán al Señor algún día. Como pastores, hermano, a alguna oveja les hizo daño y se la cobran, hermano. Y se la cobran. Y es más, los apartan de su privilegio por venganza. No estoy diciendo, pues, si en lugar a dudas, si es que alguna oveja se porta mal, pues si está en pecado, sí, hay que retirarlo de su privilegio. Pero no porque me cae mal, si ya el Señor lo ha estado poniendo, ¿verdad? Y si cometió algún error y pues falló, nosotros no somos quienes para criticar. Nuestro deber como cristianos es amarlos. Pero si nosotros comenzamos a llenarnos de argumentos y a juzgar al prójimo que tenemos, hermano, estamos tomando la venganza de Dios. Entonces, mire, cuando usted toma la venganza de Dios, las ascuas que dice en la versión de la Reina Valera antigua, que son los carbones encendidos, ya no van sobre la cabeza del otro, sino vienen sobre qué? Sobre la cabeza. Entonces hay varones con cabezas de carbón encendido que llevan vergüenza. Entonces, hermano, qué difícil va a ser que una mujer se sujete a un varón que es vengativo, que se las cobre todas. No sé si me está entendiendo, si me está captando, ¿sí? Porque estamos hablando de qué? De cabezas. Entonces no acumulemos, porque usted debe saber que los carbones encendidos, hermano, dice en Hebreos 12:29, Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Es decir, que algún momento, hermano, nos va a alcanzar el juicio, o nos va a alcanzar la vindicación o la justicia o la retribución o el castigo de Dios. Porque exactamente está el varón atrayendo el juicio de Dios. Entonces la mujer también está en una disyuntiva, hermano. ¿Y ahora qué hago? ¿Hago la voluntad del Señor? Mi esposo me dijo que no les salude a esos vecinos y que no les dé nada, ni siquiera les dirija la palabra. ¿Y usted qué es lo que hace? O puede ser al revés, ¿verdad? Porque la mujer también, hermano, puede decir, esta ni siquiera, ¿qué se cree esta? Ya porque se compró tacones altos, ¿cree que me va a venir a mirar así? El papel del esposo, entonces, claro, teniendo la cabeza en orden, hermano. Gloria a Dios, ¿qué va a hacer? Va a apaciguar a su esposa, mi amor, cálmate. ¿Sabes qué? Dios nos mandó a perdonar. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Cálmate, relájate, mi amor. Ya está la manito así, ¿verdad? Ya. Rápido la pastilla. Si no, ya comienza a verse verde también ella. No, ahora ya sale con escudo, ¿cierto? Y con pulsera. Wonder Woman. Pero ¿qué si el varón está mal? ¿Qué si el varón tiene el juicio de Dios, tiene los carbones encendidos de la ira de Dios, hermano? ¿Cómo va a corregir a su esposa? O ni siquiera corregirla, sino tratar de armonizar, tratar de llevarla a la paz. Porque ¿quiénes no buscan la paz? Todos. Yo quiero paz en mi hogar, ya no quiero nada, hermano, sí. Usted querría que su esposo, hermano, sea pues un siervo de Dios, hermano. Que en todo le trate a usted como una princesa. Aleluya. Se podría, sí, por Dios lo puede hacer. Y usted igualmente, varón, ¿verdad? Quiere que su esposa, hermano, cambie. Pues seamos una cabeza conforme a lo que Dios quiere que seamos. Mire, Hebreos 10, 26 al 27 dice: advertencia contra los que continúan pecando. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y yo no quiero convertirme en adversario de Dios. Eso es lo que yo no quiero hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás, cabeza del hogar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mucho para recapacitar. ¿Verdad que sí? Así que dejemos a un lado la ira, el enojo, la venganza, los resentimientos, hermano. Aquí literalmente la palabra carbón es este fuego pur, que significa quemar. Quemar. Vamos al otro, porque usted no se venga. Usted es una persona que perdona, muy afable, muy linda, ¿verdad? Siempre está sonreída. Fíjese que el mismo original me bota el libro de Ezequiel capítulo 3. Estoy hablando de ascuas de fuego, ¿sí? Sobre la cabeza. Y dice aquí, Ezequiel 3, 18 al 21, dice: cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Ay, ay, ay. Y dice: pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás librado tu vida. Qué tremenda palabra. Pero mire, podemos nosotros entonces acarrear sangre. Sangre inocente, le estoy diciendo, sobre nuestra cabeza. ¿Qué pasó un día? Un día dijeron:
que suelten a Barrabás. Suéltenlo, suéltenlo. Sí, que la sangre de este caiga sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Después, hermano, usted ve que se destruyó el templo. Ya habíamos hablado de la destrucción del templo. ¿Sabe qué hacían? Tito, el hijo del emperador, colgaban, hermano, crucificaban a 500 judíos diarios al frente del muro de Jerusalén. Eso es lo que hacían. ¿Para qué? Para quitarles el ánimo de que sigan defendiendo la ciudad. Eso es lo que hacían. La sangre les persiguió hasta que los esparció completamente y se dio algo que se llamó la diáspora. Y nosotros no podemos permitir, hermano, dejar de advertir a la gente de su pecado. Ay, no, es que fíjese, es que él ya tiene su religión, entonces yo no le voy a decir. Pero si al cristiano no es al que hay que convertir, aunque aquí dice que algunos justos se desvían, vaya donde ese justo también, hermano, porque algunos se han desviado. Yo he visto cristianos que aquí venían, hermano, acá a la iglesia les he visto con una corona en la mano. Les he visto en las esquinas, hermano, con música. Yo chitón. Pero de vez en cuando les mando un texto. ¿Por qué? Porque yo quiero quitar mi responsabilidad, pero no está diciendo solo al pastor, lo está diciendo a usted también. Porque nosotros como indiferentes, hermano, nosotros podemos pecar. Y usted debe saber, y yo debo saber también, que había alguien que se llamaba Jonás, que le tenía tirria, le tenía odio a la ciudad de Nínive, porque eran enemigos de Israel y no quería hacer la obra. Y él se durmió en el barco. Fue indiferente. No sé, yo ya tengo mi salvación, yo no le digo nada a nadie. ¿Qué si la persona con la que estás trabajando? A veces con las personas que trabajamos les vemos más que al esposo y que a la esposa. Y nosotros nada, porque debe saber, o no sabe usted que sí, yo no le voy a hacer tener miedo, pero usted sabe que el infierno existe, ¿no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Existe. Dice que esa llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y esa es realidad. ¿Fue creada para el hombre? No, fue creada para los ángeles. Pero nosotros, como nos fuimos con los ángeles y como nos llaman, es que fíjese que antes nos llamaban hijos del diablo. ¿No sabía eso usted? Ahí se puso gruesa la cosa, pastor. Dice Efesios que éramos motivo de la ira de Dios. En otra versión dice que éramos hijos de ira. Usted léalo, Efesios 2, apúntelo. Para eso nos dejó el Señor la Biblia, la palabra. Dice que en Pedro también fuimos trasladados del reino de las tinieblas. ¿Cuándo usted estaba en tinieblas? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, pero dice Pedro, fuimos trasladados del reino de las tinieblas. O sea que estábamos en el reinado. ¿Quién reinaba en el reino? El príncipe de las tinieblas reinaba en el reino de las tinieblas. Ese tenía el señorío. Y si usted estaba en el reino de las tinieblas, ¿quién era su jefe? ¿Y quién era mi jefe? El otro. ¿Por qué cree que el Señor vino a morir en la cruz? Sí, fue loco, vino a morir. No sé por qué. Sí, vino a morir para salvarnos a todos, hermano, todos. Sí, hasta los musulmanes ahí están, los supermanes, están todas las religiones. No, si el cristiano, el que sigue a Cristo, ese se va a salvar, no es la religión. No sé si está de acuerdo conmigo. Bueno, así dice la Biblia, ya me puse a evangelizarle. Entonces necesitamos reconocer al Señor como Salvador para que el reino de Dios venga a nuestro corazón. Cuando Dios reina en el corazón, y es diferente. ¿Quién reina en usted? La luz. Usted pertenece al reino de la luz. Usted ya no habla las mismas palabras. ¿No se ha dado cuenta usted que a los chistes malcriados ya no le caen bien? ¿O sí? ¿O todavía? Porque también dice la Biblia, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. O sea, todavía tenemos que analizarnos. Ay, es que está fuerte esto. Pero no podemos ser indiferentes. Si alcanzamos la salvación en la luz, prediquemos.
Prediquemos. Hablemos a nuestros hijos de que hay un castigo, hermano. ¿Para qué? Porque Dios castiga. Fíjese que castiga la carne. ¿Y qué es la carne? La sumatoria de su lindo body con su alma. Y como el pecado está ahí, Dios castiga el pecado. O sea, eso es lo que castiga a Dios, el pecado. Pero ¿cómo le saca el pecado de la carne? ¿Cómo? Lavándose, bañándose. ¿Cómo lo hace? Si, hermano, con obras de justicia. Yo doy todos los días a los pobres. ¿Eso es suficiente para lavar su pecado? ¿Eso compró su salvación? No, dice que solo con derramamiento de sangre hay remisión, hay perdón de pecados. Solo la sangre de Cristo nos lava, nos limpia, nos purifica. Entonces reconocemos que hay un Señor y lo invitamos. Señor, ven Jesús adentro, ya no afuera. Cuando Dios está afuera, entonces necesitamos ver algo. Oh, una imagen. Me está hablando el árbol. San árbol. Pero cuando Dios está adentro, te habla de adentro. Te habla de adentro. Comienza a hablar a tu corazón y comienza a guiarte el Espíritu de Dios. Esa es una gran diferencia. Pero si nosotros no asimilamos esto, ¿cómo le vamos a hablar a la gente? ¿Cómo? Entonces, hermanos, posiblemente vamos a tener nosotros sangre inocente sobre nuestra cabeza. Entonces el esposo, ni siquiera la esposa le evangeliza. No le habla del Señor. A los hijos no le habla, aunque la madre es la que tiene que discipular a sus hijos. Pues la madre es la que tiene que enseñar a sus hijos. Madre, tienes que saber tú que Dios te va a traer a cuentas. Te va a decir, ¿qué les enseñaste a tus hijos? Mujer se va a salvar engendrando hijos. Y engendrarlos, pero hijos de Dios. No es que vas a tener 10 chirizos ahí. Es que me va a salvar, hermano. Y sigue teniendo ahí como conejos, hermano. No, si aquí afuera hay un montón de conejos. No, engendrando hijos de Dios. Por eso dice, instruye al niño. Instruye, pues ahí está diciendo, instruye, haz hijos de Dios. Y cuando sean viejos no se van a apartar. ¿Por qué? Porque tienen un padre. Y el padre me entendió la parábola, ¿verdad? El padre corrige, hermano. Entonces ahí pueden estar saltando, hermano, pueden estar olvidados de Dios, pero como ya fueron instruidos, no se van a salvar de ir al mundo. No se van a salvar de Dios, de que el látigo, que la vara de Dios los corrija. Eso me refiero. Ay. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Fíjese que hay algo importante aquí, porque cuando esto pasa, se despierta un sentido de culpa. Dice Dios, tú serás culpable. ¿De qué? De la vida del hermano. Entonces, mire, viene la culpa. ¿A dónde? A su mente. ¿Usted se ha sentido culpable de algo? No sé. Quemó las tortillas. Se incendió la casa. Se olvidó de irle a recoger a su esposa al supermercado y le dejó 3 horas. Amén, dicen algunos. Después llega su esposa todo con las bolsas ahí, así, mojada, todo por la lluvia. ¡Ay! Me olvidé. Y usted celebrando el gol del Barça o del Real Madrid. No sé, hermano. ¿Se olvidó? Se siente uno culpable por los hijos. Mire, los hijos lo destrozan a uno. Porque uno dice, hermano, mire, ¿qué pasó con Samuel? Samuel era un profeta de Dios. Tremendo profeta. No sé si usted ha leído lea 1 Samuel, 2 Samuel. Usted va a ver que Samuel era un tremendo profeta. Más dice sus hijos
no eran igual a su padre. ¿De acuerdo conmigo o no? Así dice. Y mires, puede uno sentir culpabilidad. Yo también me pongo otro ejemplo bíblico. Isaí era, ¿verdad? El sacerdote que tenía 2 hijos. Elí, perdón, gracias. Elí tenía 2 hijos y nunca los corrigió. Ahora, no sé a saber por qué no los corrigió. ¿Tenía culpabilidad en su cabeza? No sé, hermano. Porque uno puede, tal vez, traerlos al mundo y después no tiene con qué sostenerlos o mantenerlos y por A o B circunstancias, hermano, está ausente él del hogar o ella del hogar. Y cuando vienen a la casa, porque esto pasa mucho aquí, no le estoy hablando ya solamente de la Biblia, aunque la Biblia es para todo, pero digamos que uno trabaja todo el día, hermano, y llega a su casa, ¿a qué va a llegar? A pegarles. No, pues que mire, usted ya llega cansado, llega ya en calidad de muerto usted a la casa. Y cuando llega, hermano, los hijos están mal portados. Y uno no los corrige. Y digamos, no aquí ninguno, ¿verdad? Pero si no los corrige, siguen creciendo, 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 creciendo. Y claro, uno se conforma que el mundo les enseña a vivir, pero no les enseña la palabra de Dios. Y cuando llega el tiempo, hermano, tú puedes sentir culpabilidad, decir, Señor, yo no le llevé a la iglesia a mis hijitos y ahora mírales cómo están, Señor. Ay. Pero si usted pudiera retroceder el tiempo, usted diría, ¿cómo me gustaría volver a empezar? Como en el principio te conocí. Hay una canción bonita. Y haberlos instruido y dejado que estén aquí en el altar o traerles acá a la escuela dominical que aprendan. Hermano, me hubiera gustado, pero ya ahora es too late, decimos en mi ciudad. Y no me vas a decir que viene un sentimiento de culpa. Ay, porque no conocieron al Señor. ¿Cómo van a conocer si ni tú lo conociste? La pregunta es, ¿conoces al Señor? ¿Conozco yo al Señor? Dios mío, en algunas facetas sí, pero nunca lo vamos a conocer totalmente. Algún día, tal vez, cuando lo veamos, se nos va a dar ahí el entendimiento, el discernimiento y entender lo que es Dios, porque lo entendemos así, en términos humanos hablando, en términos divinos no lo logramos entender. Por esa culpa te puede destruir. Volviendo a lo de la culpabilidad. Mire que en Génesis 3:17 dice, y el hombre dijo, así miren lo que dice. Ya pecó, ¿verdad, Eva? Se comió y Adán también comió la manzana. Entonces aparece Dios y Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y el hombre le dijo, y al hombre le dijo Dios, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Quién te enseñó? Eva. Eva, la serpiente. Y la serpiente así todo yo. Entonces, ¿qué fue? Nos echamos la culpa uno a otro. Ahora, cuando venimos, hermano, a administración de matrimonios es algo bonito. Usted se va a dar cuenta. ¿Quién es el que tiene la culpa? Él, ella. Él, ella. Pero ninguno viene y dice, yo soy el culpable. Entonces usted necesita así un árbitro de negro con tarjeta roja y amarilla, porque probablemente usted nunca llegue a un acuerdo. Y qué bueno los que hacen uso de la administración de matrimonios, porque se les puede aconsejar un poco y pues si Dios nos da la gracia, tampoco le vamos a decir, hermano, usted tiene que hacer esto, no, porque es su decisión. Es su decisión. Pero ahí sí,
yo he ido muchas veces con mi esposa y la flaca, hermano, que me daba y que me daba y que me daba, así como parecía yo, esos boxeadores, como el Rocky número 1, así con los ojos, así. Y yo en mi terquedad y ella en su terquedad, vamos. Hay los pastores que vinieron, ellos nos aconsejaron mucho. Solo nos dijeron 4 palabras. Yo me estaba dando la vuelta por una cosa y ella por otra, hermano. Y nos terminó atacando por algo, por unas cuentas que teníamos ahí de dinero. Sí, porque esto es mío y esto es tuyo. Esto es mío, esto es tuyo. Esto es mío, esto es tuyo. Hasta la cama, hermano, dividida ahí. Es mío, esto es tuyo. No, si usted ya se casó, hasta duerme con ella, hermano, que sigue dividiendo las cosas. Ya todo tiene que ser de uno. Y nosotros teníamos cuentas. Sí, vino, hermano. Y yo feliz porque estaba endeudado con mi esposa. Sí, creo que le he contado ya a usted. Y él dijo, los dos tienen que ser uno, reúnan sus cuentas. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, decía, hermano. Y nos unimos. Y ahora todos, yo, va a ver usted, yo la cartera, boom. Pues, o ella, sí, bueno, a ella no le dejo, no, que me esté bolsiqueando, decimos en mi país. No, ya no hay problema, o hay algún problema, tal vez de vez en cuando, hermano, pero son cosas leves. Pero a veces cuando el hombre toma mucho el poder, cree que la mujer es sirvienta, empleada de él. Y a veces cuando la mujer toma mucho el poder, pero qué bonito que los dos sepan armonizar eso y sepamos caminar juntos, ¿verdad? Pero una vez más le repito, ¿de quién es la culpa? Del otro. Y por último echan la culpa a los hijos. Y los hermanos echan la culpa el uno al otro. ¿Quién fue el que hizo la travesura? Él. Y divididos, dos contra dos. O sea, la culpa es algo, hermano, que puede venir en nuestra cabeza. Ahora, si usted fue divorciado, perdóneme. Si usted fue o hizo algo en el hogar o alguna cosa y lleva alguna culpabilidad, no lleva eso, no lleve por favor eso a su nuevo hogar, a su nueva familia. No lo haga, lo va a destruir. Esa culpa, hermano. Pues si tiene el hijo, es que ya yo lo abandoné al hijo, es que mi hijo, es que tengo que mandarle todo el dinero, hermano. Y uno, hermano, deja a la familia de aquí por mandar dinero a los otros porque se siente culpable. No, perdone. O está manteniendo, hermano, a la ex mujer porque yo fui un sinvergüenza, un canalla, un borracho y yo no le cumplí en ese tiempo. Ahora le voy a cumplir. Y usted, hermano, ¿qué está haciendo? Y tiene una esposa acá. Así que Dios le dé sabiduría. La culpa, hermano, hasta yo he visto, hermano, gente que tiene dones espirituales y ya no voy a profetizar porque me siento culpable. Ya no hablo en lenguas, ya no quiero servir, hermano. Ahora mire, ¿por qué? Por la culpa. Ya falló, ya pecó, ya se embarró bien, hermano. Ahora límpiese, levántese y siga. Amén. La culpa en su cabeza, hermano, es un defecto que tenemos es un ataque del enemigo, porque hay una acechanza demoníaca que a cada momento nos está atacando. Quitemos la culpa de nuestro corazón. Si Dios ya nos perdonó, miren lo que hace Abraham. Génesis 16:5. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos. Mire, solo en los brazos le puso. Pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Mire qué ira de Sarita, hermano. Enojada. ¿Y quién fue la que le puso, hermano? No solo en los brazos, le puso en la cama, Agar, hermano, de Abraham. Que no puedo tener hijos, no puedo tener hijos, no puedo embarazarme. ¿Qué habré hecho yo? La culpa la estaba matando. Porque antes la mujer que no podía tener hijos, hermano, estaba expuesta a vergüenza. Usted debe saber, ¿verdad?
no iba a tener descendencia de Dios, más Dios obró milagros, milagros maravillosos en algunas que no podían, como en Sara mismo, que después le abrió el vientre. Claro que le había cerrado porque iba a concebir el hijo de Faraón, me parece que es. Sí, Faraón fue el que tuvo relaciones con ella, perdón, la versión de las Américas lo dice así. Y después Abimelech, el rey de la tierra, casi encima, porque Sara dice que tenía una belleza extraordinaria, es una mujer que tenía 70 y pico de años, pero que era hermosa. Pasaban por ahí, hermano, y todos. O sea, Abraham tuvo miedo. Abraham tuvo miedo. Pero ella sentía culpabilidad por no poder concebir. Entonces la culpa le echó, hermano. Anda, acuéstate con tu sierva y tenme un hijo. Y yo lo voy a recibir en los brazos. Después, cuando recibió el desprecio de los demás, hermano, porque la mujer puede aventar al varón a hacer ciertas cosas. No lo botes a los brazos de otra mujer. Guarda tu hogar. No puedo meterme mucho ahí, pero que seas satisfecho y satisfecha en todo, en lo íntimo y en lo público también. Tienes que aprender a platicar, porque el varón, mire, la mujer no se niegue, por favor, salgan los niños, pero el varón sea gentil, no sea, acuérdese, no vaya a profanar el templo de su esposa, trayendo algo profano de afuera y metiéndolo en su lecho. Empates. Empates. Amén. Ahí lo dejamos. Voy a leer Éxodo 2, 12 al 14. Y dice ahí, entonces miró alrededor y cuando vio que nadie había, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y el día siguiente salió y vio a dos hebreos, que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. ¿Y qué pasó? Se fue, hermano. ¿Qué fue lo que le hizo huir? La culpa. Hay gente que vino de nuestros países, ¿qué? Por la culpa vino huido acá. Y hay gente que aquí hizo un montón de cosas y por la culpa se fue. Hay gente, perdón, que ha huido de las iglesias. Por la culpa. Por no aguantar el ojo crítico, porque sabe que los hermanos le vieron matando al hermano. Mire como Moisés, aquí pasó Moisés, que vio matando a otro. Y después les vio a los hermanos peleando. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú para decirme si tú estás pecando primero? Si tú, ¿qué te crees? Me vienes a decir algo a mí. Mire, entonces uno puede huir. Tengamos cuidado. Ya, 50 minutos, solo les leo este y ya, se acabó. Juan 13, 22, 25. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y dijo, dinos de quién habla. Él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿O quién es, perdón? ¿Quién es? ¿Quién era él? Juan. ¿Dónde tenía su cabeza? En el pecho del Señor. Entonces, como tenía su cabeza en el pecho del Señor, Pedro le dice, oye, el otro así, ¿qué quieres, Pedro? Pregúntale quién es el que le va a entregar. Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Aquel que le dé el bocado el que moje el pedazo de pan en mi copa. Ese es. Después Judas decía, seré yo, seré yo. Tú lo has dicho, le dijo. Y no entendieron. No entendieron. Entonces, esposa y esposo,
Mire qué bonito tener una cabeza que esté reposando en el corazón del Señor, porque vas a conocer los sentimientos de Dios. Yo anhelo eso, saber los secretos, descubrir el amor de Dios, los misterios, platicar con el Señor con confianza, acercarnos a Él con confianza, tanto que Pedro no tenía la confianza que tenía Juan. No tenía. Perdió el miedo al castigo, porque Juan, hermano, fue el que se acercó a la cruz. El único que estuvo en la cruz. Y dicen que era el más joven. El único. Perdió el miedo. Y tiene seguridad en Dios. Ese es el que permanece. Su cabeza en el corazón de Dios. Así que Dios bendito Padre nos guarde. Amén. Y amén. La cabeza del hogar. Ya no seguí investigando porque si no nos quedamos ahí, hermano. Pero yo pienso que el Señor nos da un buen secreto para tener un hogar feliz y una cabeza que sea exitosa para que la esposa se sujete. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque entendemos, Dios mío, que hay algunos secretos que tú nos quieres